buenas, developers. Vamos a empezar ya con el primero de los conceptos del bloque intermedio, después de haber visto la masterclass sobre principios SOLID. Lo primero que os traigo son una cosa que se llama structs, que proviene de la época del C++. Bueno, en primer lugar, el struct no está disponible en JavaScript, ¿vale? Esto solo aplica a C#. Y digamos que entre los meros datos que transportan las variables y los objetos basados en clase, que son reference types, es decir, se pasan por referencia, C# incluye una cosa parecida a una entidad que se llama estructura. Viene a ser una especie de clase, solo que no se pasa por referencia y tiene más restricciones. El propósito principal de los structs es guardar, transportar pequeños valores, pequeños conjuntos de valores. Y se utilizan principalmente cuando queremos tener en cuenta la performance de lo que estamos pasando, puesto que los objetos ocupan pues, más capacidad del sistema, o queremos interactuar con código nativo, que muchas veces, si no la mayoría de las veces, cuando le vamos a pasar datos, varios datos requieren structs para trabajar con ellos. Esta parte de la interacción con código nativo la veremos en sitios pues, mucho más avanzados. Realmente no vamos a trabajar demasiado con estructuras al principio, pero la capacidad de comprensión de las mismas pues ya lo tenemos después del primer bloque y de ver las clases. La estructura se declara utilizando la keyword struct en vez de class, que puede tener public o internal modifiers. El por defecto es internal para los structs y todos sus members. O sea, cuando le damos ninguno se pone internal, con lo cual toda nuestra librería, y esto ya hablamos, cuál era el scope entre public, internal, protected, pues por defecto es internal. Bien, como características, los structures pueden incluir constructores, constant, fields, methods, o sea, métodos, properties, indexers, operators, eventos y nested types, como las clases. Nosotros aquí solo hemos visto constructores, fields, métodos y properties. También operadores, pero no hemos visto cómo hacer sobrecarga de operadores. Eso lo veremos más adelante. El resto de elementos pues son más avanzados y no los veremos todavía ni los comentaremos. Los structures no pueden tener un constructor o destructor sin parámetros. Siempre hay que proporcionarle uno. Ahora lo veremos. Y los structures pueden implementar interfaces, o sea, pueden implementar interfaces igual que las clases. Las interfaces las veremos posteriormente, en breve. Así que ya entenderéis qué es. Lo aplicaremos cuando hagamos la parte de interfaces, pues las aplicaremos a clases y structures. Sin embargo, un struct no puede heredar de otra estructura o de otra clase, por supuesto. Y claro, no puede ser la clase base de otra clase. Los miembros de una estructura no se pueden especificar como abstract, ni virtual o protected, puesto que no les aplica la herencia. Todo lo que veremos después en herencia no aplica a los structures. Por eso, ahora mismo con lo que hemos visto de clases, pues nos va a parecer muy, muy, muy similar. Sin embargo, tiene unas diferencias. Y es que la primera, lo que hemos mencionado al principio, clase. Mientras que clase es un reference type, en cambio, el struct es un value type. Se pasa como si fuera un valor. ¿De acuerdo? Struct no puede declarar un constructor por defecto, como hemos dicho en destructor. Hay que pasarle los parámetros. ¿Vale? Aunque puede tener constructores parametrizados. El struct puede ser instanciado según sin el operador new. Pero claro, entonces no podrás utilizar ninguno de sus métodos, eventos o properties. El struct, bueno, pues como hemos dicho antes, no puede ser usado como clase base, mientras que la clase sí. ¿Ok? Bueno, vistas estas definiciones, vamos a meternos a enseñar un poquito qué es un struct. Lo vamos a hacer de forma muy resumida porque, como os digo, se le saca partida en temas mucho más avanzados. Entonces ahora, si antes teníamos una clase, por ejemplo, client, así, pues con un constructor client,
Pues de una forma muy similar vamos a tener tal cual. Perdón, no. A ver. Ah, bueno, no nos deja hacer parámetros, claro. Entonces yo puedo darle aquí y salary. Como veis, es que no se distingue prácticamente de la clase, excepto por los temas, por las diferencias que hemos visto con las clases, como que no es por referencia, sino es por valor, y nos obliga a tener una implementación del constructor. Una cosa que en cambio sí que tienen los constructores, interesante de ver, porque bueno, hay otras características como los eventos y cosas que no vamos a ver ahora, porque son de capítulos posteriores, pero sí que nos puede interesar ver el constructor estático, cosa que no lo tienen las clases. Que haríamos, por ejemplo, de este tipo. Entonces podríamos hacer, si hiciéramos esto e intentáramos sacar, por ejemplo, esto, bueno, esto ya veis que me está dando un error, no me dejaría. En cambio, si hubiera hecho, claro, como property no, pero como field sí puedo hacer esto, por ejemplo. ¿Veis? Esta es una de las grandes diferencias, por ejemplo. Esto nunca lo podríamos hacer con una clase. En cambio con un strict sweep, porque se entiende que es una estructura de datos. ¿Vale? Entonces, el objetivo de comprensión ahora mismo que quiero que tengamos, primero, la declaración es la palabra struct, el constructor con parámetros siempre, y los parámetros internos que pueden ser, o sea, las properties of fields que pueden ser, o sea, los datos pueden estar como fields o como properties. ¿Ok? Si lo pongo como property, no lo puedo hacer de esta forma. Si lo pongo como field, sí. Aquí nosotros veremos lo que queremos, porque realmente no tiene tanto sentido utilizar properties en los employees, porque no, a lo mejor no queremos darle una lógica de procesamiento, a lo mejor solamente queremos transportar datos, no queremos aplicar ningún tipo de lógica aquí, solo queremos operar con muchísimos datos. Por ejemplo, un tipo muy típico es el punto, que aquí le digo public. Cuando quiero representar ejes de coordenadas, pues digo x public int y. ¿Ok? Entonces bien, entonces así pues podemos acceder. ¿Ok? Entonces tenemos aquí la declaración del struct,
¿Qué es eso? Una estructura de datos, básicamente, que le podemos meter unas cuantas vitaminas más, le podemos poner un método que le diga, yo que sé, pues convert public void print. Y esto pues lo saca. Como vemos, podemos tener métodos que trabajen contra... No me equivoco. Sí, this significa lo mismo. Y esto es exactamente un struct. ¿Vale? Repasamos un momentito más para que recordemos las características. Como hemos dicho, podemos tener constructores, campos, métodos, properties y una serie de cosas más avanzadas que veremos posteriormente. Como hemos visto, el structure no puede incluir un constructor sin parámetros. En cambio, sí que pueden implementar interfaces, y esto lo veremos en la clase de interfaces, ya cuando las expliquemos. No podemos tener herencia, o sea, no podemos heredar de nadie. Y, por supuesto, no pueden ser especificados como abstract, virtual o protect y no tendría ningún sentido. Y esto, pues, hasta este nivel es todo lo que tengo que enseñaros de los structs. Recordad lo que os digo, lo que os he dicho en cuanto a performance y interacción con código nativo, que ya llegaremos posteriormente. ¿Questions? Vale, aquí tengo una. Daite. Lo habitual en una clase es definirla en un fichero aparte. ¿Para struct no se suele hacer? Sí, claro, sí. Las reglas de clean coding se aplican siempre. Ahora porque estoy haciendo pequeños ejemplitos. Sí, cuando el constructor es static, otra. Entonces, si el constructor es static, sí que puede ser parámetros. Sí, pero no está inicializando ningún objeto ni puedes hacer o sea, no puedes hacer ni a los métodos ni a las properties, que es lo que nos pasaba antes, ¿os acordáis? Os he dicho, o sea, solo puedes acceder a los campos. Cuando lo hacíamos static, ¿lo ves? No podíamos acceder si esto era una property. Sí, lo he explicado. Field, esto es un field, es un campo, es un dato. Mientras que cuando lo hago a través de getSetter, aquí lo podía poner como... Aquí lo que estoy enmascarando, el consumo, de este campo interno, de tal forma que yo puedo decir, por ejemplo, if salary es igual a negativo, o sea, igual a 0, o sea, menor, igual que 0, por ejemplo, puedo lanzar aquí throw new argument exception diciéndole eso es esclavitud. Pero yo sigo accediendo al salary como property, así. ¿Vale? En el lado 6, mejor evitar un constructor static. No, es que esto ya depende de lo que tú lo vayas a utilizar. En la programación normal de full stack es muy raro que trabajemos con static nosotros mismos. Entonces suele ser más para aplicaciones científicas, cuando estamos haciendo procesos de datos muy grandes, en cuyo caso en ese momento profundizaréis en el uso de los static y sabréis cuál es la forma adecuada. Ahora mismo no te puedo decir que el constructor static no utilizarlo es mejor por safe. Es que si es safe, utiliza una clase. O sea, si lo que tú quieres es asegurarte que podemos trabajar con las properties y con todo, entonces te está diciendo el código a gritos que quieres una clase. ¿Vale? Esto es lo que parecido a lo que luego veremos en DDD como value objects, que son agrupaciones de datos que van conjuntas. Por ejemplo, dirección, address, que viene pues por ciudad, calle, número, y me quiero hacer una estructura de datos que no es un objeto, sino es una estructura de datos que quiero portar como una única conjunto de información. ¿De acuerdo?
Muy bien. Vale, pues entonces ya que se nos ha hecho tarde, ya mañana veremos Namespaces, aunque Namespaces es una cosa muy pequeñita. Yo creo que incluso la podemos ver dentro de herencia y nos la cargamos porque es tan chiquitita Namespaces, ¿verdad? Que lo podemos dejar dentro del vídeo de herencia e interfaces. ¿Bien? Uy, qué miedo, el DB Context. Es que no. Traspasar datos de esto es muy útil para trabajar, por ejemplo, con videojuegos o con mapas, cosas así. Para trabajar con las capas de acceso a datos, no le veo mucho sentido a trabajar con un struct. A lo mejor para el validation result podríamos crear un struct, pero es que... No, es cuando estaba desarrollando el CRUD del student, yo lo pasaba como objeto y claro, el problema que me encontraba era que cuando yo manipulaba el objeto, como lo que estás pasando es una referencia, era como si no me estuviera haciendo caso a los procedimientos que tenía en mi clase de B-Context. O sea, era como una redundancia absurda. Y en el momento que te lo comenté me dijiste, claro, porque ahí lo que tienes que hacer es una duplicación duplicar el objeto. Un clon. Que cuando, exacto. Y pensé, claro, tiene todo el sentido del mundo. Pero ahora que estás explicando esto, que yo no sabía que existía este tipo ¿qué es esto? ¿Un tipo de dato? Sí, es un value type. O sea, es para hacer Ah, value pues types. si lo hubiera sabido, en lugar de pasar un objeto, habría pasado una structure que pasa, lo que me está pasando es solo el valor y entonces las modificaciones se lo hubiera hecho solo a la structure y luego le hubiera dicho al DB-context que actualizara con estos datos nuevos. No sé si me explico. Es que yo, Sí, claro, tengo todo en mi cabeza. sí, pero no te hace falta. Mira, lo que viene en net.net 5 para esto. Net ha creado una especie de immutable objects que se clonan. Perdón, C# 9. Oye, pues igual esto también vendría bien que dieras una clase, ¿no? Ya llegaré, ya llegaré. Ya que lo estás mencionando, yo solo te lo dejo caer. Al loro con esa palabra delante. Sí, porque claro, son cosas, o sea, cada uno se inventa su algoritmo como le viene a la mente, pero todo esto son recursos, ¿no? Que va bien conocer que existen. Claro, pero es que esto es C# 9 que todavía no ha salido. O sea, es Ah, como provisional record. O sea, es que lo ves la bueno, diferencia que hay. funciona. Es una pasada. Sí, O sea, hay ajá. tanta cantidad de cosas. Mutation, value. Es que lo que pasa es que para llegar aquí primero hay que pasar por lo otro. Pero sí, entiendo que quieras que veas, lo veas como un recurso. Está bien. Entonces lo de cuando me mencionaste lo de que lo que tendría que hacer era clonar el objeto, que me dijiste, ya lo verás más adelante, claro, sí. A ver, por ahora, claro, por ahora el clon es lo que utilizamos. Creamos otro objeto que clona y que aporta toda la información, nada más. Es una especie de factory pattern, ¿vale? Ok. Además tú controlas toda la lógica ahí. Vale, pero una alternativa podría entonces crear una structure en vez de hacer otro objeto. O sea, creo que también a nivel de rendimiento. No creo que ganes ahí mucho. Ya te digo, esto es para trabajar con volumen. O sea, normalmente trabajas en mapas y cosas así. Tú, cuando pasas un objeto para clonar, estás trabajando sobre una lógica muy concreta de un único objeto. No vas a Ujú, ganar ahí grandes volúmenes de datos con spams. ok. ¿Vale? De todas maneras, no es que no se pueda plantear, pero. Pero bueno, Vale, lo ok. pilláis, ¿no? Lo que es el struct. Sí, sí. ¿Vale? Vale, pues alguna pregunta más. ¿Habéis puesto por aquí? A ver. Pues no, ya estamos. Pues nada, chapamos el garito y mañana más. Así que, si no tienes una pregunta más, os veo mañana.